Y ya está con nosotros el camarada Juan Carlos Canales, que hoy un tema maravilloso, revueltas. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenos días. Bien, Ricardo, buen día. Fíjate que, bueno, a mucha gente le sorprenderá que hayamos elegido el tema de revueltas y voy a explicar por qué te propuse hablar de revueltas. Antes de salir de vacaciones, reseñé un libro de Bruno Bostells, Marx y Freud en América Latina. En el libro dedica a Bostells un capítulo importante a revueltas. Y desde luego, a partir de la lectura del libro de Bostells, me pregunté qué podría significar la obra de Revueltas, primero para mí, después que la última vez que lo leí fue en 2014 con motivo del centenario de Revueltas, pero sobre todo, ¿qué podría decirles hoy a las nuevas generaciones una obra tan singular, tan amarrada al tiempo y a una problemática concreta a las nuevas generaciones? ¿Sí? Entonces, por eso te propuse, Ricardo, que habláramos de dos novelas de revueltas que a mi modo de ver son las dos mejores novelas que escribió este escritor nacido en Durango en 1914 y que son Los Errores de 1964 y El Lapando de 1973, me parece, ¿sí? Y que es la última novela y sin duda alguna la gran novela de revueltas, El Lapando, llevada al cine desde luego por Casals, si no me equivoco. Y bueno, primero, digamos, yo destacaría, hablando de los errores, es una novela donde Revueltas retoma el tema de la militancia comunista y de la crítica que Revueltas ejerció particularmente hacia el estalinismo y en general a la herencia del Partido Comunista de la Unión Soviética hacia los partidos satélites. Eh, por ejemplo, no podemos olvidar Los días terrenales, que es una novela centrada precisamente en la crítica a los comunistas. Y aquí, en Los errores, retoma el tema, pero despliega verdaderamente una galería de personajes entre fascinantes y aterradores o fascinantes por aterradores. Posiblemente hay que comentarlo, hay que subrayarlo. Los errores se publican en 1964, en pleno boom literario, es decir, recuerda que La región más transparente se publicó en 1962. Y sin embargo, la mirada de Revueltas sobre la ciudad es única y desde luego llevada a un extremo y a una radicalidad que la propia región más transparente, que es una gran novela urbana, no tiene. Sí, Pero para... bueno, ahí le ponemos pausa si quieres, porque ahí es donde vale la pena subrayar. Bueno, Revueltas conocía el margen de la Ciudad de México, ¿no? Se nota que lo vivió. Y bueno, pues ahí cuentan historias de su niñez que desde muy chico se Exacto, perdió con un vagabundo, ¿no? Es decir, conocía el intestino de la ciudad, mientras Fuentes creo que exactamente. solamente paseaba desde su auto, ¿no? Lo miraba A de ver, yo creo, lejitos. yo creo que, bueno, yo creo que Fuentes conoció México desde Buenos Aires y desde París. Yo creo que Exactamente, Fuentes ¿no? conoció a México desde postales, ¿no? Desde películas. No, exactamente, de Revueltas en su infancia, bueno, los recorridos que hacía por la Merced y luego la confrontación con la muerte que tuvo desde muy, muy niño, entonces sí, tiene una mirada extrema, pero además, sobre todo porque posiblemente el proyecto novelístico de Revueltas escape
a una marca fundamental en la historia de la literatura hispanoamericana, que es la mirada liberal sobre los propios personajes. Entonces, en efecto, despliega una mirada extrema que ahonda en el lado más oscuro y más siniestro de la condición humana. Porque hay que decirlo, precisamente Revueltas a lo que se oponía era esta mirada optimista del realismo socialista. Claro. ¿Sí? Ese es uno de los temas en que permanentemente va a estar abordando. Su visión del realismo es radicalmente distinta a cualquier concepción que pasara por el realismo socialista. ¿Sí? Entonces, precisamente, Revueltas nos habla de la necesidad de reconocer esa condición humana en el límite, ¿sí? Que desde luego reproduce de un modo también radical en el apando. Pero déjame decirte, contarte una anécdota ligada al apando que viví en el 2014. En 2014, Frank Loveland y yo fuimos invitados por Canal 22 a grabar un programa a la Biblioteca Vasconcelos eh, con motivo, te repito, del centenario de Revueltas. Y a la salida de la Biblioteca Vasconcelos tuvimos que atravesar Tepito y te enfrentas a las 10 de la noche, 9 de la noche, a una cantidad de niños sentados en la banqueta consumiendo chemo. Niños de 12 años, de 10 años. Y entonces te das cuenta que el carajo es algo más que una anécdota y que un preso particular, sino que es la condición, gran parte de nuestra realidad nacional. Claro. Bueno, hay Sí, que especificarle al público, el carajo es uno de los personajes de la Pando. Y fíjate que en alguna ocasión platicando también con Eusebio Rubalcaba, le hice la pregunta, oye, ¿cuál es el personaje de la literatura en general que más recuerdas, que más te haya conmovido? Y dijo, el carajo, sin duda alguna. Porque el carajo, pues, no sé, encarna... eh, no sé, digamos, lo más eh, repugnante, podríamos decirlo en primera instancia, ¿no? De un ser humano, pero también claro. el reflejo de una sociedad, ¿no? Claro, bueno, de ahí que se llame el carajo, es el carajo es lo más repugnante, lo más degradado, no puede haber cosa más fuerte en este país que mandarte al carajo, ¿no? Eh, y todo lo que se liga al carajo, claro, es eso, es un escupitajo, ¿no? Pero eso es, Revuelta se planteaba la necesidad de reconocer ese lado siniestro de la condición humana para replantearnos otra cosa, ¿no? Y para que la propia revolución tuviera lugar a partir del reconocimiento de esa dimensión siniestra, ¿no? Entonces, desde luego, el carajo es el personaje de Revueltas, como es Elena, el enano. Yo Claro, creo a que eso iba otro yo. También Elena es un gran personaje de los errores, ¿no? es el gran personaje junto al carajo, es el gran personaje. Y además en esa historia que lo meten en una maleta para cometer un asalto, es verdaderamente, mira, yo de pronto cuando volví a leer los errores dije, esto casi puede alcanzar una dimensión del teatro de Artaud, Sí. ¿no? De The Happening, tiene algo de surrealismo ese personaje metido en la maleta, ¿no? Que se derrama el tequila en la maleta. Entonces, verdaderamente, un autor que, claro, José Joaquín Blanco dice de los errores que desde su publicación fue una novela anacrónica. Claro, y en cierto sentido tiene razón José Joaquín Blanco. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, la novela de Revueltas, Los Errores, está centrada en el personaje.
cuando en ese momento el boom latinoamericano y a nivel mundial, la apuesta era ya definitiva por la estructura, Claro. no por el personaje. Y Los Errores sigue siendo una novela, yo creo que excesiva en cuanto a la indagación de los personajes, ¿no? Y desde luego otro tema que vuelve a ser fascinante, que es una constante en Revueltas, es el de la prostituta, ¿no? Claro. Que es otro personaje fascinante porque las prostitutas son las grandes curanderas, las mujeres que salvan de alguna manera también, ¿sí? Entonces, muy interesante también la mirada que tiene el propio Revuelta sobre la prostitución. Bueno, pues hay varios temas y bueno, digamos, creo que El Apando, por ejemplo, es una de esas obras, ¿no? Que bueno, de pronto nos mete en conflictos, no sabemos si es una novela, si es un cuento largo, Exacto, exacto. que de pronto los personajes no tienen ni moral, ni ética, No, ¿no? claro, Deshumanizados. Recuerdo cómo no se nombra, por ejemplo, a los policías o los custodios, claro. son los Los monos, monos, ¿no? O sea, los claro, no llevan otro nombre más que los monos. Y toda esa serie de claves de lectura, pues nos llevan a una narrativa, híjole, durísima para su momento, ¿no? Y bueno, por pues supuesto. su postura política también de revueltas, crítica dentro del mismo Partido Comunista, ¿no? Sí, bueno. Y bueno, pues su alcoholismo, su Es militancia, otro todo, tema. híjole, lo hacía un personaje Pero mira, entrañable, ¿no? alguna vez hablé con, he podido hablar con gente que estuvo cerca de Revueltas. Bueno, de entrada pude platicar una tarde, toda una tarde pude platicar con María Teresa Retes y con Román, con su hijo, con el hijo de José Revueltas. Y en otra ocasión con Bolívar Echeverría, que Bolívar Echeverría conoció a Revueltas porque cuando llegó de Alemania Bolívar, se integró, lo invitaron a la Diga Leninista Espartaquista, que fundó Revueltas después de su ruptura con el Partido Comunista. Y entonces el alcohol, dice que eran encerronas especiales, donde empezaban a discutir el capital y acababan discutiendo quién sabe qué. El alcohol cumplía una función sagrada en Revueltas. Es decir, era una posibilidad de mirar otras cosas, como ha sido para tantos escritores el alcohol, ¿no? Él, claro, murió debido a que tenía prohibidísimo beber, había tenido una pancreatitis y parece que una tarde con Escudero, con Roberto Escudero, se abrieron una botella de vodka y desde luego ya la salud de Revuelta estaba muy minada. Murió en abril de 1976 a los 62 años y si tú ves fotos de Revueltas a los 62 años, era ya un anciano. Claro. Bueno, pues tendríamos que dedicarle un programa especial a Revueltas, sin duda Sí, alguna. Juan Carlos, te mando un uno gran o abrazo. dos. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti, Ricardo, y muchos saludos a todos los radioescuchas y televidentes. Gracias. Bueno, pues ahí está la voz de Juan Carlos Canales.